De repaso, vimos trabajo práctico 0, trabajo práctico 1, variables categóricas, o sea, cómo organizar, resumir y presentar datos que corresponden a variables categóricas. Vemos que esta era bastante fácil. La variable, las categorías de la variable iban en el eje X, obviamente, y su frecuencia en el eje Y. Entonces vemos que hay dos formas. Una es la tabla, que resume la información. Aparecen ahí las categorías, la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. Y a partir de la tabla, los gráficos que eran básicamente los de columnas y tortas y algunos derivados de ellos, que se construían a partir de la tabla de frecuencia. Digo que el Excel era una muy buena herramienta para graficar. Obviamente hay programas de edición más específicos, más completos, pero el Excel es una herramienta fenomenal para organizar, resumir y presentar este tipo de datos. Entrega horario, chicos. Bien. Empezamos ahora con variables numéricas. La siguiente unidad, que habla de presentación de variables numéricas, nos ocupa en este momento de la presentación, organización, resumen y presentación de datos de variables numéricas. Y acá hay dos cuestiones. La primera, parecida a la anterior, que tiene que ver con la tabla, y los gráficos que son el histograma y su primo hermano el polígono de frecuencias, similares pero distintos a los gráficos de columnas anteriores. No hay gráfico de tortas porque no hay categorías. Es frecuente confundir la variable categórica con las numéricas. Tiene un tratamiento distinto. Entonces, en eso estamos. Después nos vamos a meter en otro trabajo un poquito más difícil, que es la presentación, resumen, organización y resumen de datos a partir de números, lo que se da a llamar, o damos a llamar, medidas resumen. Todavía no llegamos a eso, ahora estamos en esto, tabla de frecuencias, gráficos, histogramas, etc. Bien. Profe, sí. Disculpe que le interrumpa, está Raquel en espera. No tengo a nadie acá. Dice que se le cortó la luz y no puede entrar ahora. Pero acá no está la lista de pedido de ingreso. O se metió en otra reunión o le pasó algo, acá no está. Bueno, ustedes creo que también escuchan el ruidito del pedido, ¿no? Cuando hay un ingreso, ¿lo llegan a escuchar? Sí, se escucha. Sí, se escucha. Bueno, Sí, se escucha. porque yo a esta altura estoy medio sordo y a veces hablando por ahí se me pasa, bueno, me avisa. Pero bueno, no hay nadie acá en la lista. Bien. Bien. Bueno, seguimos. Ven bien la pantalla, ¿no? Sí, profe. Sí. Bueno, vamos a ver ahora entonces cómo se hace para armar la tabla de frecuencias y los gráficos a partir de esta tabla de frecuencias en el caso de las variables numéricas. Bueno, habíamos visto, y tenía en el apunte, un apunte de Excel, un archivo de Excel, que era la organización, los pasos para el resumen y organización de datos de las variables categóricas. ¿Recuerdan? Era esto que están viendo en pantalla ahora. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, este es el que usaron para las variables categóricas. También les hice uno para variables numéricas. De la misma forma, van a ver que tiene algunas similitudes, pero es distinto. El Excel, le voy a explicar por qué es distinto. Traté de buscar algún video, pero ningún video de YouTube encontré que hablara de esto. Les dicen, les dan pasos para operar, pero
que a veces son muy útiles, aquellos que se traban con el Excel y eso, hay muchos videitos en YouTube que los guían al respecto, pueden usarlos. Sin embargo, hay pocos que explican por qué, o ninguno, encontré yo, debe haber, pero yo no lo encontré, que les explique por qué se hace así o qué es el motivo para hacer lo que están haciendo. Les decía, el Excel es un programa pensado para variables categóricas. O sea, los gráficos que aparecen básicamente están pensados para graficar variables categóricas. Por eso es tan fácil hacerlo en este tipo de variables, en las categóricas. Sin embargo, al graficar numéricas aparecen algunos problemas. Ahora los vamos a ver. Bueno, acá tengo una columna que era los datos en crudo de la tabla original, recuerdan, a ver, de esta. Estamos graficando ahí, creo que la edad, a ver. Sí, la edad en años. O sea, tomé una de las columnas, 38 datos, vamos a ver cómo se grafica, cómo se resume, organiza y posteriormente grafica ese tipo de datos. Son datos numéricos continuos. La edad es una variable continua, por más que ahí aparezca como si fuese discreta. ¿Me siguen? O sea, acá aparece como si fuera discreta, porque están números enteros, pero en realidad es continua. Esta persona que aparece en primera instancia tiene 40 años, en realidad no son 40 años, sino 40 años, 6 meses, 3 días, etc. Entonces, es una variable continua presentada discretamente, por decirlo así. Bueno, el primer paso en esto, recuerden que ustedes cumplen 40 años, cuando cumplen 40 años terminan de vivir su año número 40, empiezan a vivir el año 41, entran a la quinta década de su vida. Bien. Bueno, el primer paso que tomamos es ordenar los datos, de menor a mayor. Entonces simplemente seleccionamos todo, saben cómo se hace esto, ¿no? Selecciona todo, hasta ahí, va a ordenar, y ahí, bueno, te pone ordenar de menor a mayor, de mayor a menor. ¿Lo ven? ¿Sí? Sí, profe. Pueden ampliar la selección, se refiere a la fila que está al costado, a la fila que está al costado. Se organizan todas las filas o algunas. Bueno, ustedes verán. En ese caso no les convenía organizar. Organizan simplemente la fila, no amplían la selección, simplemente hacen esto. Bueno, le va a quedar algo así, como lo que está al costado. Yo ahí lo puse en colores para que se visualice. Entonces, esto fija el rango, que es la diferencia entre el mayor valor, que está acá al fondo, que es 58, menos 18, 40. El rango es la diferencia entre el límite superior, 58 en este caso, y el límite inferior, 18 en este caso. Hay 40 años donde se dan esas edades, de 18 a 58, la edad de los alumnos. Bueno, en este caso, como se trata de variable continua, estamos analizando el caso más difícil de variable continua, vamos a dividir ese rango en intervalos. Yo usé acá 8 intervalos de amplitud 5, o sea, cada intervalo tiene 5 de amplitud. Por lo tanto, el primero irá desde 18, el límite inferior, 18 más 5, 22, hasta 22. 23 ya entra en el segundo intervalo. ¿Lo ven acá en la tabla? 18 a 23. Acá. Pregunta. Sí. Disculpe, ahí lo primero que hizo entonces es establecer un criterio de amplitud. O sea, ¿al azar o tuvo algún criterio? No. Siempre se hace en función de la cantidad de intervalos que yo tengo. Okay. Primero analizo el rango, decía 40, bueno, si hago 8 intervalos, 40 dividido 8 me da una amplitud de 5. Gracias. Si hubiera hecho, no sé, 4 intervalos, por ejemplo, es poco.
están demasiado agrupados los datos. Es una amplitud grande para eso. En general traten de hacer entre 6 y 12 intervalos, una cosa así. 8 es un buen número, para resumir. Pero bueno, alguno, como dice el compañero, podría haber elegido otro criterio y haber hecho, no sé, otra cantidad de intervalos y acá le hubiera quedado distinto. Hubiera tenido un histograma un poquito distinto, el formato, porque la amplitud es distinta, pero en definitiva los datos que derivaban después de él iban a ver que eran lo mismo. Entonces acá empieza el criterio del que opera, del operador. Si hubiera tenido una variable discreta, entonces lo que íbamos a contar era la repitencia del dato. Entonces acá, en amarillo, por decirlo así, hubieran aparecido todos los datos que se repetían. Hubieran aparecido todos 18, por decir algo. No es el caso, esto no es una variable discreta. La variable discreta, lo que ocurre, la grandísima mayoría de las veces, es que hay muchos datos, pero se repiten mucho. O sea, los valores de los datos son pocos. Si fuesen muchos, entonces en ese caso también correspondería agruparlos por intervalos. Pero habitualmente en las variables discretas aparecen muchos datos que se repiten mucho también. O sea, los valores posibles de la variable son pocos en general. Bien, acá es una variable continua, se tiene que trabajar por intervalos. Y bueno, tomamos, como les digo, 8 intervalos de amplitud 5. Entonces, bueno, fíjense que para contarlo puedo hacer esto como aparece acá en pantalla, enumerarlos, o si no hay otra forma, que es así, miren, seleccionan, 18, 18, sé que el máximo está en 22, y acá abajo, ¿ven? Aparece sobre la selección el recuento, o sea, la cantidad de datos, ¿lo ven? 9, no sé si lo ven en pantalla. Sí, se ve. Sí. 9, la suma de esos datos, y también aparece el promedio. Entonces, lo que nos interesa acá es la frecuencia de eso, la frecuencia relativa, por lo tanto, este 9 es lo que estoy buscando. O sea, ya sea que lo hago así o lo numero al costado, de cualquiera de las dos formas saco la frecuencia de ese primer intervalo que es 9, lo puse ahí en amarillo, ¿lo ven? Ahora bien, fíjense que hay un promedio del intervalo que dice 22,2, que difiere de lo que habíamos hablado ayer, la marca de clase. Ahora vamos a volver a eso. Bien. Lo mismo hago con otro intervalo, lo numero al costado o simplemente selecciono todos los datos y tengo ahí nuevamente 9 de frecuencia. Voy al otro, hago lo mismo. En este caso son 8 y así sigue. Voy volcando acá entonces todas las frecuencias de los intervalos, hago la sumatoria, me tiene que coincidir la sumatoria de las frecuencias con n, el número total de datos. ¿Alguna duda hasta acá? No, profe. Bien. Marca de clase. Acá habíamos visto ayer la marca de clase como el valor medio del intervalo. No como el promedio de los datos del intervalo, sino como el valor medio del intervalo. O si quieren, el promedio o la semisuma de los dos extremos. 18 más 23, la mitad me da 20,5. Ahora bien, acá el autor, o sea yo, tomó de marca de clase 20. Y 20 no es el valor medio del intervalo. Si hubieran tomado 20,5, como habíamos dicho ayer, estaba perfecto. Pero acá yo tomé 20. ¿Por qué 20? Porque este tipo de variables en realidad no llega a 23. Porque la edad está medida en números enteros, por edad cumplida, como habitualmente nos referimos a la edad que tenemos. Cuando uno dice tengo 40 años, se refiere a la edad que ya cumplió, no al año que está transitando, sino tendría que decir
una fracción de esa edad. Como les decía, yo tengo en este preciso momento 40,325 años. Nadie dice eso. Se refiere a su edad cumplida. Y como la edad cumplida, que el primer intervalo va entre 18 y 22, yo tomé de marca de clase el valor medio de eso intervalo. Esto implicaría hacer algo así. ¿Ven? Es como si estuviese tomando en realidad este intervalo, 18 incluido, 22 incluido. ¿Lo ven? Sí, profe. Sí. Entonces yo tomé eso ahí y tomé como marca de clase 20. Al siguiente intervalo lo tomé entre 23 inclusive y 27 inclusive, marca de clase 25. Bueno, si ustedes no hacen un análisis tan fino y ponen acá 20,5, está perfecto, yo se los acepto como bien. Pero tiene que ver con estos detalles. Profe, ¿esto siempre es con las edades? Cuando una variable continua se analiza discretamente, o sea, los datos están presentados discretamente, sin fracciones, a veces se hace esto. Miren, ¿qué va a pasar de acá en adelante en estadística? Como ustedes saben, cuando uno explica una materia, elige una forma de explicarla. Elige los contenidos y elige la forma de presentarlo de acuerdo a dos cosas. Uno, a quién va dirigido, o sea, los saberes previos que tienen las personas a las cuales le estoy dando el mensaje, y el otro es la utilidad, o sea, ¿para qué le sirve a esa persona? Esto tiene que ver con el contexto de la carrera. O sea, esta forma esta forma no, o sea, los tipos de contenidos que doy tienen que ver con lo que ustedes necesitan. Entonces, siempre esto es un recorte de la disciplina, de la estadística en este caso. Es un recorte adecuado a los fines que perseguimos. Y en ese recorte, obviamente, algunas cosas quedan afuera. O sea, en otras palabras, si yo diese esto mismo en ingeniería, la forma en que lo daría sería distinto. El mensaje sería distinto, hay cosas que daríamos más rápido, poníamos con más profundidad, porque el mensaje va dirigido a personas que tienen otros intereses y otros saberes. ¿Me siguen? Sí. Bien, entonces, para algunos que por ahí dominan algo de la disciplina o que tienen otras inquietudes, por ahí quieren preguntar más cosas o sienten que alguna cosa, digamos, no tiene la profundidad siguiente, que requiere. Pero el mensaje está íntimamente ligado a aquello que creo que ustedes pueden comprender. Así que bueno, si alguno tiene más inquietudes, desde luego, pregunten o se los digo aparte si son solo personales o bueno, lo hablamos en el momento. De todas formas, creo que esto no sucede porque la gran mayoría de ustedes tienen poca idea de la estadística. No tanto de este tipo de cosas que son más o menos fáciles de ver, pero sobre todo cuando empecemos con probabilidades y eso, por la experiencia previa que tengo, la mayoría no tiene idea de qué le estamos hablando. Entonces, la mayoría, por no decir todo, ¿no? Entonces se hace difícil, bueno, y hay que buscar estrategias para hacerlo. Bueno, me estoy yendo un poco de mapa. Esto es parte de la educación. En la educación siempre hay que indagar en esos saberes previos y aquello que traen los alumnos para saber a quién dirijo el mensaje o cómo dirigir el mensaje. Entonces, bueno, sigamos. Hecha esta salvedad acerca de la marca de clase, recordamos que es el valor medio del intervalo, que yo en este caso lo estaría tomando así. Si pusieron 20,5, está bien también. Y que este valor de la marca de clase no es el promedio de los datos que caen ahí. Fíjense que el promedio
recordamos ahí al seleccionar, fíjese que es 20,22. No estoy haciendo referencia al promedio de datos de ese intervalo, sino estoy haciendo referencia al valor medio de ese intervalo. 20,5 o 20 si lo tomé así. ¿Me entendieron? Sí, profe. Sí. Sí, Bueno, profe. entonces acá ya tengo la primera, el primer resumen, que es la tabla de frecuencia absoluta. Sigo, le amplío con la frecuencia relativa porcentual, fácil de ver, venga ahí en la fórmula, en la barra de fórmulas, selecciono la frecuencia absoluta de cada intervalo y lo divido por el total de datos, fijando en el total de datos con el signo pesos ahí en el número de la fila. Obtengo la frecuencia relativa, ahí ya presentado, le dan el formato de celda para que le quede porcentaje, y ya tienen la tabla de frecuencias relativas. ¿Alguna duda hasta acá? No por mi parte. Bien. No, por ahora no. Y ahora vamos al problema que se les presenta. Cuando ustedes van a graficar, la forma de graficar es bastante parecida a las de variables categóricas. Pero, si recuerdan, como les dije hace un ratito, que este programa está pensado para presentar variables categóricas, el programa piensa así. Vamos a ver cómo opera el programa. Ustedes seleccionan varias filas con encabezado inclusive y el programa toma los resultados de la primera fila como las categorías. Entonces, todo el resto de los resultados son frecuencias. Entonces, si yo seleccionase, mire, voy a hacer algo mal hecho a propósito. Seleccionase eso, que están ahí, las 4. Voy a insertar columnas. Miren la que me apareció ahí. Aparece la primera columna como si fuesen las categorías. Las siguientes aparecen como si fuesen frecuencias. Entonces, ahí aparecen asociadas porque hay varios números de frecuencias. Acá aparece uno en porcentaje y otro en números, por eso se vuelve loco el programa, aparecen solo 2 columnas. Y aparecen las frecuencias de 20 y 9, por ejemplo, en la categoría marca de clase, frecuencia absoluta. O sea, el programa lee la primera columna con datos no numéricos, porque esta sentencia lo entiende como que no es un número, que es una categoría, marca acá abajo la categoría y el resto frecuencias. Voy para atrás. ¿Qué pasa si yo selecciono datos, por ejemplo, la frecuencia absoluta y la marca de clase? Los datos que seleccioné son ambos numéricos. ¿Qué interpreta el programa? Que no hay categorías designadas acerca de esto, a qué corresponden estos datos numéricos, y va a hacer lo siguiente. Por defecto, asigna a la primera categoría el número 1, a la siguiente la 2, la 3, la 4, y aparecen 2 categorías con frecuencia como los números que aparecen acá, 29. Ahora, no es lo que yo quise graficar, porque yo quise graficar la frecuencia que le corresponde a esta marca de clase. O sea, lo que yo quería es que acá abajo me apareciese un 20 y acá arriba un 9. Pero el programa no interpretó eso que yo quería hacer. El programa interpretó que acá tengo 2 frecuencias y que no seleccioné una categoría. ¿Me siguen lo que quiero decir? Entonces, vamos de vuelta. 2 opciones. Yo quiero graficar, mi intención ahora es graficar la frecuencia de estos intervalos. Si yo tomo los intervalos, no da ningún problema por el siguiente motivo.
el programa interpreta que lo del intervalo es una categoría. Entonces me pone los intervalos abajo, como corresponde, y arriba la frecuencia de cada uno de esos intervalos. Y en este caso no habría problemas. Lo siguiente que tengo que hacer para armar el histograma es eliminar el espacio entre las barras. Entonces voy ahí, formato de serie de datos, ancho del intervalo, le pongo sin intervalo, y ya me quedó el histograma. Abajo los intervalos, acá arriba, que puedo agregar si quiero, la frecuencia de cada uno de esos intervalos. Ya tengo el histograma. Esto es el histograma. Trabajo el título, etcétera, etcétera, y voy a tener, fíjense lo que tengo ahí abajo. Profe, una pregunta, ¿la frecuencia igual no la tenés a la izquierda? No, ¿de qué no sirve ponerla 2 veces? No, espera. ¿Ven cómo lo hice? Seleccioné la columna de los intervalos, que como no tiene un valor numérico, aparece una sentencia, el formato de escritura de los intervalos distinto a un valor numérico, el programa interpretó que eso era el nombre de la categoría. A mí me sirve porque abajo queda el intervalo. Y arriba, obviamente, la frecuencia. Acá tengo la escala de las frecuencias, se corresponde, le cambié el título ahí, le saqué la referencia, y ya tengo el gráfico por intervalos que corresponde a esto que tengo acá. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Ahora, si yo quiero hacer lo mismo, pero acá abajo, en vez que me aparezca el intervalo, me aparezca la marca de clase, un número, el programa no interpreta lo que yo quiero hacer. Fíjense. El programa no interpreta que esto va en el eje X. El programa interpreta que esto es una frecuencia que corresponde a una categoría no seleccionada. Por lo tanto, toma estas dos columnas como valores de frecuencias y por defecto le asigna un nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a cada una de las categorías no nombradas. Entonces aparece eso. Nada que ver con lo que quiero hacer. Me aparecen dos frecuencias, estas dos, de una categoría inexistente. ¿Por qué hace eso el programa? Porque está pensado para variables categóricas. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Cuando en el eje X necesito valores numéricos. Bueno, hago esto. Selecciono las frecuencias, solamente la frecuencia absoluta. Si hago esto, solo selecciono los valores de frecuencias. ¿Qué va a hacer el programa? Como no seleccioné categorías, va a asignar por defecto una categoría 1 a la primera frecuencia, 2 a la segunda, 3 a la siguiente. Va a asignar categorías, porque es un programa pensado para graficar variables categóricas. Entonces voy ahí, veo lo que hace el programa. Entonces fíjense, ahí me apareció un gráfico de categorías. Las frecuencias, que son las que seleccioné, fíjense, esto es lo que seleccioné, ¿lo ven ahí? Pero con valor de categoría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Por qué hizo eso? Porque yo no seleccioné una columna de categorías. ¿Le sigue? Sí. Entonces, con respecto a lo que yo quiero llegar, ¿qué me falta? En primera instancia, que las columnas estén pegadas. Eso es fácil. Doy formato de serie de datos, le saco el intervalo entre las columnas y ya tengo el inicio del histograma. Ahora,
el eje X está mal. No me aparecen los valores de la marca de clase que yo quiero graficar. Entonces, ¿cómo hago para que eso ocurra? Voy, edito el eje X. Fíjense, seleccioné los valores del eje X. Voy acá y pongo seleccionar datos. ¿Qué estoy haciendo ahora? Renombrando, editando el eje X. Voy ahí, ¿y qué datos son los que corresponden? Los de la marca de clase. Aceptar, y ya tengo editado el eje X. Fíjense que acá me aparecieron los valores de la marca de clase. O sea, ¿esto a qué corresponde? Corresponde a, ¿qué es lo que estoy haciendo? Estoy engañando al programa para poder construir un histograma. ¿Me siguieron? Sí. Sí, profe. Profe, Hay que una pregunta. practicarlo. Acá ven ya el gráfico concluido. Bueno, en este caso puse los dos por intervalos ahí porque es más fácil. Pero ya ven, si necesita que el eje X un valor numérico, hace como les acabo de decir. Engañan al programa, editan el eje X a partir de las frecuencias originales y ya está. Esto a veces en YouTube se complica un poco y nadie les explica por qué hacen lo que hacen, ¿no? Se lo bajan como una receta. Bueno, espero que hayan entendido lo que les dije. ¿Alguna duda, consulta, inquietud? Profe, de las dos formas entonces estaría bien, ¿no? Claro. ¿Por qué les digo esto? Porque en el caso de los intervalos, bueno, ya les digo, lo pueden hacer directamente porque el programa interpreta que esto que está acá, la sentencia que define el intervalo, al no ser un número pelado como este que está acá, no es una frecuencia, sino que es el nombre del intervalo. Eso es lo que interpreta el programa. Pero cuando aparecen números, el programa interpreta que son frecuencias. No interpreta que esto es el eje X. Interpreta que esto es una frecuencia. ¿Por qué? Porque está pensado para variables categóricas. Entonces, ¿cómo hacemos? Bueno, editamos, hacemos ese proceso de edición. Un proceso de edición que el Excel es en realidad, digamos, tiene una complejidad importante, pero que bueno, para hacer esto se puede hacer de una manera más o menos fácil. Bueno, ¿se entendió? Con esto tenemos los datos organizados, resumidos y presentados mediante gráficos. Reitero, el gráfico que corresponde son los histogramas o el polígono de frecuencia si hubiese usado la otra presentación. Profe, yo tengo Sí. una consulta. ¿Cómo hizo para agarrar la primera columna y la tercera al mismo tiempo? Ah, bueno, ahí tiene que apretar control. Selecciona la primera y al seleccionar la segunda mantiene apretado control y ahí selecciona. Ah, listo, gracias. Bueno, a mí a veces se me pasa estas cosas, pero aquellos que les cuesta un poquito más de Excel pregunten porque, bueno, a veces me salteo algo. O creo que lo saben y por ahí no. Bueno, ¿se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Ustedes pueden haber entendido, o pueden creer que han entendido, pero para realmente poner a prueba estos saberes, incipientes saberes, necesitan hacer ejercicios. No hay otra manera. No hay otra manera. Porque ahora me entendieron y cuando van, se traban. Van a hacer, se traban. Pues es lógico, nos pasa a todos cuando estamos aprendiendo. Nos trabamos, creíamos que sabemos tal o cual cosa. Entonces, ¿cuándo es el momento de equivocarse, de aprender, de preguntar? Ahora. Ese momento no tiene que ser en el parcial. El parcial ya es tarde. Después se está aprendiendo en el parcial. Entonces, si ustedes van, hacen los ejercicios, se equivocan, preguntan, vienen en el momento de la puesta en común, me dicen, profesor, esto no me salió, que me trabé, no sé qué me pasó, bueno.
Eso es parte del proceso de aprendizaje, es lo que tiene que transitar. Algunos por ahí nos preguntan porque piensa que voy a creer que no sabe, pero al revés. Una persona que está preguntando es una persona que tiene inquietudes, que ha tomado conciencia que algo no le sale, no sabe, y para eso estamos nosotros acá, para ayudarlos, para acompañarlos en el proceso. Profe, le hago una pregunta. Sí. Para la marca de clase, ¿hay alguna fórmula? En este caso tal vez es fácil de identificarla, pero, La mitad del intervalo. o sea, no, está bien, eso lo entiendo. Por eso decía, en este caso capaz es fácil verlo, pero si tuvieras, no sé, números más dispares o hay alguna A fórmula ver, de te Excel voy que a se pueda poner un aplicar. número difícil. Vamos a suponer que el intervalo esté entre 720 y 800. Decímelo vos sola, los demás lo intervengan. ¿Cuál es la marca de clase? ¿720 y 800? Sí, va entre 720 y 800. 740, ¿Por qué? pues está en el medio. ¿Te parece que 740 está en el medio? No, bueno, por eso digo, capaz ¿Cuál que es no la lo... diferencia O entre... sea, lo tenés que restar. Bueno, a ver, ¿cuál es la diferencia entre 800 y 720? 760, profe. 60. Espera. La 60. diferencia, ¿seguro? Entre 800 menos 720, ¿cuánto es? Ay, perdón, 80. 80. 80 es la amplitud del intervalo. La mitad de 80, ¿cuánto es? 40. 40. Entonces, 40 se lo tenés que sumar a 720 o, si querés, restárselo a 800, es lo mismo. Y te va a dar el medio del intervalo, el valor medio del intervalo, que es 760. 760. 760, en ese caso, es la marca de clase, sin ninguna duda. Es la marca de clase, es el valor medio del intervalo. O, si querés verlo de otra manera más matemática, la semisuma de los dos extremos. Si yo hago 720 más 800, lo divido por 2, también va a dar 760. Como quieras pensarlo o verlo, es 760. Eso es la marca de clase, que no es el promedio de los datos que están en ese intervalo. Es el valor medio del intervalo. Y es una enorme simplificación, muy útil cuando trabajamos con datos numéricos. Esto implicará, ya lo verán después, asignar el valor 20, por ejemplo, en este caso, a los 9 datos que están en el intervalo que va entre 18 y 23, o 18 y 22 inclusive, como quieran verlo. Digo, estos 9 datos valen 20. ¿Es cierto eso? No. Pero es una aproximación necesaria para resumir, organizar y posteriormente presentar los datos. Ya verán el significado de esto cuando hagamos las medidas resumen, ¿no? Calculemos los parámetros, como por ejemplo el promedio. Bueno, ¿alguna duda? No, No, profe. No, profe. Bueno, ¿qué van a tener que hacer? Bueno, esto es lo que habíamos visto el otro día. ¿Lo leyeron para hoy? yo le pegué una ojeada, pero estaba ya Sí, era profe. tarde y retuve poco, sinceramente. Bueno, como sé que la mayoría no lo leyeron, reitero la importancia de hacerlo, porque es la forma de fijar conceptos. Estos contenidos, estos iniciales, son más o menos simples, pero hay que fijarlos, porque sobre ellos se basa todo lo que viene adelante. Entonces, después voy a empezar a hablar de manera más fluida sobre estos conceptos que hoy presentamos, y ustedes tienen que hacerse una idea clara de aquello que estoy hablando. No voy a volver para atrás. Esto es una bola de nieve. O sea, no saben esto, lo que sigue los pasa por arriba.
¿Por qué? Porque empiezan a tener dudas, no entienden de qué estoy hablando, porque no fijaron lo anterior. Y estadística, reitero, es difícil. Estadística es difícil para cualquiera. Mucho más para aquellos que no tienen ni idea de estadística. Estos primeros conceptos corresponden a cosas que ustedes han visto, tienen alguna idea de ellas. O sea, alguno ha visto alguna vez el histograma, gráficos, tablitas de este estilo, las han visto, por ahí no de una manera formal, pero han visto datos presentados de esta manera. Ahora, lo que sigue, seguramente, la gran mayoría, por no decir todos, no lo han visto nunca. Entonces son conceptos nuevos, matemáticamente relativa complejidad, y si hacen agua en esto, que es lo fácil, lo que viene los tapa, se ahogan. No quiero ser dramático con esto, pero bueno, es la importancia de seguir las clases, clase a clase, de repasar y de ir fijando conceptos. Porque, vuelvo a reiterar, lo que sigue es difícil. Bien, ¿qué van a tener que hacer para la clase que viene? Bueno, los trabajos prácticos. A ver si hay alguno acá. Trabajo práctico número 2. Entonces, lo presento para que se ubiquen. Arranca diciendo, habiendo leído al menos 2 veces el apunte de variables numéricas, fíjense que hago hincapié en eso, deben releer la teoría, por más que la teoría fue explicada, por más que hemos hecho una pequeña introducción hoy, por más que creen que la saben, reléanlo antes de hacer el trabajo. Después de haberlo releído 2 veces, seguimos. Sobre la tabla de trabajo práctico 1, ¿cuál era la tabla de trabajo práctico 1? Esta que está acá, ¿recuerdan? Sobre esa tabla, tomen la lista de datos de la variable numérica discreta, cantidad de hijos. Esto sería la columna, la pueden copiar y pegar. Los datos en crudo, trabajo de campos. A partir de ahí, tengo que construir la tabla de frecuencias ampliada. Profe, una pregunta. Sí. ¿Puede ser que no se pueda copiar y pegar la tabla del PDF? Porque yo intenté y no pude. Sí, del Hacer PDF todo manual. probablemente no lo pueda hacer. ¿No tenés el Excel? Yo compartí el... La tenés que pasar Excel. a Word. Sí, bueno. La pasas a Word y la podés copiar. O si no lo También podés de pasar PDF también se a puede a Excel. Excel. Voy a probar el PDF entonces. Sí, con iLove se Fíjate puede. que podés pasarlo, como dice la compañera, Sí. es un vector. Bueno, una vez que lo hiciste, para no andar copiando todo de vuelta en Excel, copiamos la lista original, el pedacito de esa lista, o sea, esa columna que corresponde a los pedidos, a la cantidad de hijos. Ordenamos los datos, tal cual el proceso que está en el campus, lo van a ver en el campus de archivos que presenté hoy, y construimos a partir de esos datos ordenados la tabla de frecuencias absolutas, que después ampliamos haciendo la tabla, la columna de frecuencias relativas. Esto es tal cual el apunte que les mostré recién. A partir de eso construimos los histogramas. Un histograma, no es un gráfico categórico, un histograma. Están las columnas pegadas. En el eje X, la variable numérica correspondiente. Bien, hay otro ejercicio que es lo mismo, nada más que tomamos la edad. Esto es lo que hicimos recién, ni más ni menos que eso. Traten de hacerlo solos y después se fijan en el apunte de la guía, a ver si algo no les salió. Lo mismo, construimos la tabla de frecuencias ampliada, la misma secuencia, copiamos la lista original, ordenamos los datos, analiza el rango de datos, esto es la diferencia entre mayor y menor, dijimos una cantidad de intervalos, yo acá había elegido 8, si quieren prueben por hacer otra cantidad distinta, a ver qué concluyen de lo que van a hacer ustedes y de lo que hice yo.
Bien. Y hacemos lo mismo, ¿no? Construimos la tabla de frecuencias absolutas y después la de frecuencias relativas y a partir de ahí los histogramas. Bueno, acá les muestra cómo hacer el histograma, como se los mostré hace un ratito yo. Tienen que sacar el ancho del intervalo. Ahí al ancho del intervalo se refiere como intervalo a la separación entre las columnas. Es lo que quieren decir ahí con intervalo. O sea, separación de la columna lo llevan a sin intervalo. Es un proceso de edición que lo lleva a elegir qué ancho de columnas quieren. Esto también lo pueden hacer en el gráfico categórico. Pueden variar el ancho de las columnas de esta manera. En nuestro caso, como es un histograma, no hay separación entre columnas, y bueno, lo llevo a sin intervalo. ¿Me siguen? No confundan esta palabra intervalo usada acá en el programa con lo que significa intervalo en variables numéricas. ¿Me explico? Sí, perfecto. Bien. Bueno, esto es lo que tienen que hacer para la clase que viene. La clase que viene vamos a hacer la presentación de este trabajo, a ver cómo les fue. Tomaré algunos de ustedes de ejemplos y bueno, a partir de ahí lo ponemos en común. Profe, una consulta. ¿Hasta cuándo tenemos tiempo de volver a subir el trabajo práctico número 1 corregido? No, eso lo dejo abierto. Ah, ok. Lo dejo abierto. Bueno, en el proceso yo no voy a corregir los trabajos prácticos. Es imposible, son muchísimos, y son muchos ustedes, no hay manera de que pueda hacerlo. Lo que hago habitualmente es tomar una muestra de cada trabajo práctico, alumnos diferentes, y veo para ver si hay algún tipo de error frecuente que me estoy olvidando de tratar. Ahora, yo tomo algunos de ejemplo, personas diferentes en cada clase, y sobre ese trabajo hacemos la puesta en común. ¿Por qué lo hago sobre ese trabajo? Porque es probable que el error que aparezca sea un error que han cometido otros. No es que estoy exponiendo a nadie lo tome por ese lado, por favor. Entonces, vamos a tomar el ejemplo de algún alumno y sobre eso vamos a mostrarlo a los demás. ¿Qué tiene que hacer el resto? Bueno, ver cuál es el proceso, ver si se equivocaron en lo mismo o en otra cosa, preguntar todo lo que tengan que preguntar, decirme, bueno, me equivoqué en esto no supe cómo hacerlo, no supe cómo graficarlo, bueno, lo que sea, el problema que hayan tenido, y después, posteriormente, ustedes tienen que agarrar el trabajo que ya tenían, corregir ese pequeño error o lo que tengan mal y volverlo a subir. Cuando yo veo un trabajo corregido en el campus, estoy viendo una persona que trabaja. Cuando no hay correcciones, estoy viendo a alguien que no tiene ninguna corrección para hacer o que no ha hecho nada. Fíjense también que esos son los que más voy a revisar. Aquellos que no hacen nada. Yo tengo una planilla, acá no la veo ahora, pero la tengo acá costando, no una, tengo 3, donde hay referencias continuas a cada uno de ustedes. Es la forma en que voy llevando el trabajo diario. Entonces, la participación, las preguntas, si hizo o no hizo trabajo en tiempo y forma, se subió correcciones, qué sé yo, cosas así. O sea, a la distancia, sin verlos presencialmente, es más difícil seguirlos. Más difícil. Entonces, la forma de seguirlos que tengo yo es esa. ¿Lo podría hacer de una manera más fácil? Sí, claro. Yo podría ahora grabar una clase, subírselas, las grabo cuando tengo tiempo libre, se las subo, mírenlas, y después le tomo un parcial y se acabó. Listo, le dedico escaso tiempo a o no mucho, y ustedes, queda todo en su responsabilidad. Bueno, yo considero que ese es un trabajo. A ver, no quiero que esto caiga como una crítica a ningún profesor, pero me parece que ustedes necesitan otra cosa, necesitan otro acompañamiento, lo más personal posible, a la distancia,
se entiende. Y bueno, la forma que tengo de hacerlo es esta que le estoy haciendo referencia. Otro, ya les digo, nos resulta más fácil, obviamente, grabar la clase y después tomar un parcial y chao. Pero me parece que eso a ustedes no les sirve. No, no sirve para nada, profe. Es una pérdida de tiempo participar en una clase así. No estaría cursando a la mañana si no fuese así. Sí, es la segunda vez que estoy haciendo estadística, por eso se lo digo. Creo que todos tenemos la misma experiencia. A ver, espere, que no estoy criticando a ningún profesor. Te digo lo que a mí me parece. No, nadie habla de nadie en particular.